Hola, en nombre de Banco Ademi le damos la bienvenida. ¿Cómo están todos? A propósito del mes del ahorro, nos estará acompañando el señor Javier Trujillo. Javier, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Consuelo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Agradeciéndote este apoyo que nos estás dando. Sabemos que estás en España, ¿verdad? Así es, del otro lado del charco, pero todo bien, gracias a Dios. Unas horitas de diferencia, pero te Sí, agradecemos hombre. inmensamente la colaboración. De verdad, primeramente, Consuelo, muchísimas gracias por la invitación al live o a este conversatorio. Por supuesto, para mí es un placer compartir tanto contigo como con todas las personas que se han conectado. eh, y precisamente para hablar sobre un tema tan interesante e importante y hacerlo este mes de octubre, que es el mes del ahorro. De ahorro, así mismo es. Bueno, Javier, a ti no hay que hacerte mucha presentación, porque realmente tú eres una persona muy conocida en el ámbito financiero. Pero voy a leer Gracias. un poquito de tu reseña para quienes quizás no tienen tanto conocimiento. Javier Por Trujillo, supuesto. consultor financiero y presidente ejecutivo de Inverti. Es graduado de Administración y Dirección de Empresas cum laude de la Universidad St. Regina University en Rhode Island. Posee una maestría en Marketing y Gestión Empresarial de la Universidad Pontificia Comilla, España, y un MBA en Business School de Madrid, España. Además de que ha desempeñado cargos gerenciales en el área de la banca, banca corporativa, mercado de valores, tesorería y en diferentes entidades financieras de gran prestigio, tanto en España como en la República Dominicana. Pues con mucho orgullo, esta noche voy a compartir contigo algunos temas, en especial con el mes del ahorro, que es octubre, y sobre todo en estos tiempos, Javier, que pudiéramos decir, wow, qué difícil es ahorrar. ¿Cómo yo puedo ahorrar en medio de una pandemia, verdad? Quizás este año sea el año donde menos posibilidades se pueda quizá tener o la gente planificarse. Sin embargo, creo que todo se puede. Y entonces aquí nos gustaría escuchar tus recomendaciones. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos empezar en estos tiempos, estar en el ahorro? Y bueno, gracias a Dios ya va terminando y esperamos que el año que viene sea pues mucho mejor que este que pasó a nivel de salud, del tema de la pandemia, de que todo vaya mejorando. Y pues también es momento de replantearnos qué vamos a hacer, cómo nos vamos a planificar, cómo vamos a programarnos. Entonces, quizás es el momento ideal y aprovechando, como dije en inicio, el mes del ahorro para hacer un perfil de qué pudiéramos estar haciendo para el próximo 2021 o empezando ahora en diciembre, cuando uno recibe un dinerito extra, un doble, ¿cómo lo hacemos? Y aquí, Claro que sí, claro que sí. Primero que todo, Consuelo, como tú acabas de comentar, eh, es difícil, pero no imposible. Porque me gustaría comenzar diciendo que el ahorro no requiere altas sumas de dinero para comenzar a ahorrar. Es decir, lo que requiere sobre todo es disciplina. Porque en mi experiencia, muchas personas al principio pues descartan o creen que para que ahorrar es para que se necesitan montos elevados para comenzar a ahorrar y no es cierto. Lo que se necesita es una disciplina y hacerlo de forma organizada. Que ahora les voy a compartir algunas estrategias o algunos truquitos que podemos utilizar para ahorrar, para que se le haga más fácil ahorrar y comenzar a ahorrar a las personas y a los negocios, a las pymes, ¿no? claro, A claro. todos. Lo primero que debemos siempre de hacer es elaborar un presupuesto básico. Es decir, no estamos hablando de un presupuesto muy sofisticado, sinceramente, trabajar sobre un fichero Excel, una hoja de trabajo de Excel y colocar dos columnas, sencillamente. O sea, la primera columna
También hay muchas aplicaciones que las personas que nos están siguiendo pueden descargar tanto en iOS como en Android, que le ayudan a organizar su presupuesto, pero también lo pueden hacer de forma sencilla en Excel, poniendo en una columna a mano izquierda, pues los ingresos fijos, los ingresos variables y el total de los ingresos, y luego a mano derecha en la otra columna, pues en este caso los gastos fijos, gastos variables y los gastos finales. Tenemos que hacer el presupuesto antes de comenzar a ahorrar y monitorearlo de forma recurrente, es decir, mensualmente, porque es la única forma realmente de identificar los gastos que tenemos y cómo reducirlos, sobre todo en la partida de gastos, ¿no? Eh, me pueden interrumpir cuando deseen, entonces si tienen cualquier pregunta, porque realmente lo importante que nuestros seguidores, los seguidores entienden y asimilen bien y asimilen, ¿no? lo que estamos conversando. Entonces, realmente cuando los ingresos fijos, pues, por ejemplo, puede ser tu salario o una persona pensionada, vale la redundancia, la pensión. Los ingresos variables puede ser, como tú has comentado antes, el doble sueldo. Una bonificación en el trabajo por haber logrado el objetivo de ventas o cualquier tipo de objetivo. Esos son los ingresos variables y luego el total. Y los gastos fijos son pues las utilidades, electricidad, el supermercado, etcétera. Los gastos variables son los gastos, los imprevistos, vamos a decir, y también los gastos discrecionales, como irse de viaje o, comprar comprar un vehículo, gastos variables. Entonces luego sumas, entonces ahí ya este es el primer paso antes de comenzar a ahorrar, es identificar cuáles son esos gastos que puedes ir reduciendo, que siempre hay alguno. Siempre hay alguno que se puede ir reduciendo. Los famosos Entonces, gastos hormigas. Los famosos, gastos hormigas. que sí, que así es, que realmente estos gastos hormigas pueden parecer insignificantes en un momento puntual, pero se van acumulando y realmente puede llegar a perjudicarnos, puede llegar a perjudicar nuestras finanzas personales sin duda. Claro. Entonces, me gusta llamarle la regla del 50-30-20. Aplicarle esta regla que le voy a comentar en qué consiste ahora mismo a lo que es el presupuesto. Es decir, no destinar más del 50% de tu salario mensual a gastos fijos. Es decir, a gastos de las utilidades de la casa, de electricidad, los gastos de seguro, de diferentes pólizas, no más del 50%. Ahora, lo que estoy comentando son reglas genéricas, o sea, digo, una regla, es una pauta más bien que una regla, para tener una idea de cómo organizarnos, porque como comenté al principio, lo importante es, pues, lo que requiere el ahorro, los principales ingredientes que requiere el ahorro es disciplina y organización, ¿no? Que básicamente son sinónimos. Claro. Entonces, ese es el 50, el 30%, intentar de no gastar más del 30% de tu salario en gastos discrecionales, yendo de viaje, yendo al cine, yendo a cenar. Esto hay que reducirlo, ¿no? Y luego el 20% de esos gastos que tú tienes, porque ya lo has identificado en el presupuesto básico que has hecho, ahí este 20% va a variar, y sobre todo ahora, porque voy a decir que en tiempos normales, que estamos bastante lejos de lo que es estamos viviendo, vamos a decir, lo que es la nueva realidad. Exacto. Y hay que adaptarnos. Entonces, ese 20%, sí. Una salvedad, Javier. O sea, tú en lo que nos está comentando hay algo que también va acorde con lo que puede ser la situación y que pudiéramos estar sacando ventaja. Y es que tú dices, ok, no, ese 30% de esos gastos que no deben de ser quizá la ida al cine, la salida al restaurante, de repente ahora, en este momento, nosotros podemos identificar todos esos gastos. No sé, que tú lo tenías porque, bueno, hoy es viernes y tengo que ir al cine,
o mañana sábado voy a ir a tal sitio, eso que, y ese tipo de situaciones, como no es tan frecuente por el tema de la pandemia, pues también creo que entonces tenemos una oportunidad para identificar ese dinero que nos está quedando y podemos empezar a ahorrar. O sea, vamos a buscarle el lado positivo a esta situación. Si lo vemos así, Por su, negativo, porque nos está sobrando un dinerito. Totalmente de acuerdo, Consuelo, y ese es el enfoque correcto. Por eso es, o sea, fijarse en ese presupuesto y lo que toca comentar en esos gastos discrecionales, eso es lo que tenemos, cine, viajes, eso es lo que tenemos que reducir. O en algunos casos es obligatorio, porque es que realmente no se puede ir casi a ningún sitio, básicamente. Claro. O sea, que es una oportunidad para revisarlo detenidamente y ver cuáles de esos gastos se pueden eliminar o reducir, que estoy seguro que habrá algunos que se puedan hacer sin problema. Así es. Entonces, exacto. Entonces, luego, cuando ya tenemos identificado el presupuesto, el gasto, los gastos en el presupuesto, aplicamos la regla del 50-30-20 para tener una idea más o menos. Esto es una, vamos a decir, una regla universal que todos los asesores financieros recomiendan, ¿no? Como comenté, son pautas a seguir para que tengan una idea, que pueden variar por persona y por empresa. Luego está, ahora tenemos una idea de cómo podemos comenzar a ahorrar. Entonces, antes, porque para ahorrar es importante seguir una serie de pasos. Primero, debemos contar o tener el fondo de emergencia. El fondo de emergencia son de 3 a 6 meses de tu salario anual. Entonces, antes de comenzar a ahorrar para cualquier otra cosa o cualquier otro, tengas otro objetivo, es importante tener ese fondo de emergencia, precisamente como indica el nombre, por si surge cualquier imprevisto, que siempre surgen y más ahora en los tiempos que estamos viviendo. Claro, entonces ahora para nosotros construir ese fondo de emergencia, porque todo eso, o sea, con el tema del ahorro es comenzar, la clave es iniciar, comenzar y disciplina. Aunque sean 10 pesos, 20 pesos, luego ya hay un poquito más sobre las cantidades, pero realmente la clave es iniciar. Entonces, para comenzar a construir el fondo de emergencia, podemos usar diferentes técnicas o estrategias. La primera que es interesante y que realmente te quita un poco de esa presión de tener que estar manejando tus ahorros, o sea, de forma que a veces se te olvida, porque o sea, que a veces se te olvida, ahorrar un día, si lo haces de forma manual, es automatizar tus ahorros. O sea, lo de págate a ti mismo primero. Cuando tú recibes tu salario, o sea, que tú tienes una cuenta nómina, pues entonces inmediatamente tú le puedes indicar a tu banco o también en la propia plataforma de los bancos, se puede pues automatizar que te debiten una cantidad de ese salario y te lo ingresen a otra cuenta de ahorro, que puede ser, por ejemplo, la cuenta de ahorro ADEMI en mi inicial, que te ayuda a programar tus ahorros, que es muy interesante, porque esa cuenta te asesoran para ayudarte a lograr tus metas de forma más fácil. Pero esto es imprescindible, o sea, no, está tu cuenta nómina y tu cuenta corriente, que es la que tu bancaria, que es la que se utiliza para el día a día, y luego esa tiene una tarjeta de débito vinculada. Pero es muy importante también tener una cuenta de ahorro sin tarjeta de débito para evitar cualquier tentación o sea, ese dinero es para no tocarlo, es un fondo de emergencia. Entonces te puedes asignar, por ejemplo, si ganas, no sé, esto es un ejemplo de azar, si ganas 20,000 pesos mensuales, un 1% de ese 20,000, pues son 200 pesos. Me parece que son 200 pesos. Entonces, perdón, sí. Bueno, Perdón, el 2% de 20,000 serían 200 pesos. 200 pesos. Entonces, eso no es una cantidad muy elevada.
O sea, esa es una cantidad, entonces eso tú lo puedes automatizar de manera de que automáticamente cada vez que te paguen, cada quincena, pues, por ejemplo, estoy diciendo un número, puede ser 100 pesos, puede ser un 1%, pero el tema es automatizar tus pagos para que no te tengas que preocupar de eso. Y ya y cada 2 veces al mes, pues se te va a través del débito directo, se te va a acreditar tu cuenta de ahorro sin tarjeta de crédito vinculada, que es la que tú vas a utilizar para crear tu fondo de emergencia. Claro, es crear el hábito, realmente. Crear, Exacto, y ya luego que tú vas, exactamente. en el caso de las instituciones que todavía nos manejamos con la libreta o también con la parte digital, pero cuando tú vas viendo que esa libretica va aumentando, que cada vez un chin más, un chin más, bueno, pues entusiasmo. Entonces se trata de... Exactamente, Me acuerdo exactamente. de mi abuelo Sí, de cáncer, que siempre tenía su libretica y decía, no, 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 es que eso es lo que me entusiasma, eso es lo que me entusiasma. Y yo de niña siempre me quedé con esa de que entusiasma. Y en el banco, de hecho, tengo todos los accesos digitales, pero tengo mi tarjeta y yo, no, no, pónmelo ahí, que eso es lo que entusiasma, porque realmente es claro, algo que tú sientes como que tengo. por, por supuesto, y totalmente de acuerdo, Consuelo, así es, y así mismo vas creando, como tú comentaste antes, el hábito, porque no, o sea, y a ver, o sea, los porcentajes van a variar dependiendo de tus posibilidades económicas, ¿no? Obviamente, pero vuelvo a reiterar, que lo voy a repetir mucho, el tema es comenzar a hacerlo y crear la disciplina. También, por supuesto, podemos también hay muchos métodos, pero pero el de pagarte a ti mismo primero creo que es el más práctico, porque ya vamos a decir que ya tú programas esas transferencias o esos débitos a tu cuenta de ahorro y te despreocupas de ese tema. Pero también, si tú prefieres, hay personas que prefieren hacerlo personalmente. Entonces, hay otro método que se llama vamos a decir, la estrategia o el reto de los 30 días, Uh-huh. que es que básicamente, de nuevo, tienes que tener preferiblemente dos cuentas en el mismo banco, por ejemplo, en el Banco ADN, tener dos cuentas y realizar transferencias. Por ejemplo, comenzar a ahorrar 100 pesos el primer día, 10 pesos, vamos a ponerlo más bajo para que vean que las cantidades se van sumándose. Primero, o sea, el primer día ahorrar 10 pesos, el segundo día ahorrar 20 pesos, es decir, transferir desde tu cuenta nómina o de tu cuenta corriente, o sea, cada día del mes, pues, o sea, sumarle 10 pesos al día. El primer día 10 pesos, el segundo día 20, el tercer día 30 hasta llegar a 31. Y por ejemplo, si lo hacemos así, con un ahorro de 10 pesos diarios, eso sí, eso requiere la disciplina, por eso comenté sobre la opción de págate primero, porque también a veces uno se puede olvidar de estar, pero esto, por eso comenté que requiere disciplina. Entonces, si por ejemplo tú ahorras 10 pesos y lo transfieres a tu cuenta, que no es una cantidad tan elevada de dinero, al final del mes, que tenga 30 31 días, va a ahorrar 4,000 y pico de pesos. O sea, con cantidades muy mínimas. Uh-huh. Entonces, no sé si, entonces, por ejemplo, si ahorras 50 pesos, o sea, y le vas sumando 50, y luego, o sea, 50 pesos el primer día, 50 pesos el segundo día, y llevan 100. O sea, sí, o sea, después 100, 200, 300, 400. Y al final, si ahorras 50 pesos todos los días, pues el resultado va a ser que vas a ahorrar unos 20 y pico mil pesos, que es mucho más que los 3 salarios mínimos de República Dominicana. Entonces, lo que quiero decir es que sí se puede, o sea, con montos pequeños, con paciencia, perseverancia, lograr, lograr aumentar ese fondo estamos hablando todavía del fondo de emergencia, ¿no? Sí, claro, claro. Exacto. Eh, por supuesto, o sea, eh, cuando ya tú tengas ese fondo de emergencia eh, creado, pues ya tú puedes dar el siguiente paso y comenzar a ahorrar, o sea, ahorrar para ponerle nombre a tus ahorros. O sea, luego ya que tú hayas logrado, pues, vamos a decir, formar
o crear ese fondo de emergencia de más o menos de 3 a 6 meses tu salario anual, pues puedes comenzar a ahorrar para objetivos en concreto, ¿no? Ponerle nombre a tus ahorros. También es sumamente importante, en este caso, también diversificar, o sea, diversificar por moneda. Porque cuando estamos hablando de ahorro, básicamente se puede hablar de diversificación de moneda y diversificación de plazo. Entonces, tener una parte en dólares y una parte en pesos. Puede ser el 60% en pesos, un 40% en pesos, un 40% en dólares, que también puede tener una cuenta en dólares, porque siempre es bueno diversificar para mitigar el riesgo, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto, esto también se puede hacer a través de diferentes productos financieros. Porque hay... ¿Cuánto conviene ahorrar? Sí. ¿Perdón? Precisamente a eso iba a preguntarte, ¿en qué productos financieros nos conviene ahorrar? Acuérdate que el segmento de nosotros, la mayoría de clientes, de pyme, sí. Y bueno, la que no necesariamente tienen el deseo de empezar a ahorrar. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería el producto que más conviene para empezar un ahorro? Sí, me gustaría hacer resaltar una diferencia para que quede claro que ahorrar no es lo mismo que invertir. Claro. Porque muchas veces la gente lo confunde, los dos conceptos. Ahorrar, antes de comentarte los productos que serían ideales para ahorrar, es bueno hacer la diferencia porque cuando estamos ahorrando, estamos guardando dinero en productos altamente líquidos. Ahora le comento los productos donde a corto plazo, o sea, cuando hablamos a corto plazo, hablamos de menos un año, puede ser 3 meses, 6 meses, un año, como mucho. Y aquí sacrificas un poco de rentabilidad por seguridad. Invertir es más a largo plazo, conlleva un poco más de riesgo y también implica el tú no tocar ese dinero por un plazo de mediano a largo plazo, ¿no? Entonces quería hacer esa diferencia, porque a veces la gente se confunde, no, pero estoy ahorrando, estoy invirtiendo, no. Pero hay algunos productos que se combinan para ahorrar y para invertir. Claro. Por ejemplo, ya cuando ya tú tengas cuando tengas ya tu fondo de emergencia y te sobre ya un dinero para comenzar a ahorrar, puedes ya pues transferir ese dinero a un certificado de depósito. Certificado de depósito a corto plazo. Yo personalmente, es que también eso depende del perfil de la persona, pero yo creo que no estamos en épocas de aventurarnos mucho en cuanto al ahorro o las inversiones. Entonces, todo lo que yo le voy a recomendar son productos seguros, ¿no? En estos momentos. Habrá gente que sí tiene un perfil más agresivo a la hora de ahorrar e invertir, pero creo que la mayoría de la gente ahora no es el momento, ¿no? De tomar muchos riesgos. Claro. Entonces luego ya que tú tengas el fondo de emergencia, podrías comenzar, tanto personas físicas como jurídicas, a invertir en certificado de depósito, que depende del plazo y del monto, puede recibir rendimientos por encima de la inflación. Eso es lo que intentamos hacer porque ya el certificado de depósito sí es un ahorro, pero ya se puede considerar como una inversión. Aunque no sea un producto del mercado de valores, es el producto bancario de toda la vida tradicional de inversión en el sector bancario. Entonces podría comenzar con un certificado de depósito a corto plazo, de 3 a 6 meses. Entonces ahí ya va generando intereses que incluso lo puede volver lo puede depositar obviamente en su cuenta de ahorro. También, por supuesto, porque es que en cuanto a los productos bancarios, básicamente el tradicional es el certificado de depósito, porque la cuenta de ahorro pueden haber también, existen cuentas corrientes remuneradas, que dependiendo evidentemente del balance, si mantienes un balance predeterminado, establecido por la entidad financiera,
pues te generan unos intereses. Pero el ideal, yo creo que cuando ya tienes un sobrante de lo que sería tu fondo de emergencia, es invertir en un certificado de depósito de 3 a 6 meses. Y también, o sea, y esto también se trata, estamos en una época ahora mismo, digo yo, de negociar todo. Hay que negociarlo todo. O sea, tanto el punto, o sea, obviamente hay que entender desde el punto de vista del banco como del cliente. O sea, llegar a una situación, porque yo creo que la situación que estamos viviendo, o sea, la gente puede llegar a un entendimiento, ¿no? Con las entidades financieras, en cuanto también a las tasas, un poco. O sea, por lo menos conversar y explicarles la situación al gerente financiero y ver cómo pueden conseguir la mejor tasa posible, que yo sé que esto va a variar en función sobre todo del monto invertido y del plazo, pero no uno puede comenzar a invertir en fondos en certificado de depósito con 10,000 pesos, Claro. que eso es algo que luego que la persona ya tenga su fondo de emergencia, pues es probable, bueno, yo espero que tenga 10,000 o 20,000 pesos para, que sería si puede. O sea, si tienes posibilidad, claro. Entonces, realmente también hay otros productos, por ejemplo, hay fondos de inversión. Fondos de inversión que hay fondos abiertos y hay fondos cerrados. O sea, los fondos abiertos suelen ser más líquidos, más a corto plazo. También, o sea, al ser más líquidos y más a corto plazo, pues quizá no pagan tanta rentabilidad como los fondos cerrados, que sí son más a largo plazo. Invierten muchas veces en la economía real. Economía real me refiero en empresas, o sea, en infraestructura, no en activos financieros. Entonces, yo recomendaría también, por ejemplo, tanto para particulares como para pymes, o sea, invertir en fondos, en un fondo mutuo, en un fondo abierto, donde tú puedes rescatar tus cuotas de participación o en términos llanos, retirar tu dinero. Y para esto tú siempre tienes que vincular, cuando vayas al puesto de bolsa, tienes que vincular una cuenta de ahorro, una cuenta corriente con el fondo. Entonces también esa es otra manera de ellos rentabilizar su dinero, porque también es importante puntualizar que los fondos de inversión son de renta variable. Renta variable es decir que no es como un certificado de depósito que tú sabes de antemano cuántos intereses te vas a ganar. Una tasa de interés. Exacto, eso es renta variable. Típicamente los fondos mutuos de República Dominicana son seguros, pero no te garantizan renta. O sea, puedes ganar o puedes perder. Entonces, pero lo bueno es que si ves que el fondo pues no es de bajo riesgo, los fondos de inversión típicamente, los fondos mutuos invierten pues en el sector bancario, en certificado de depósito, en bonos de Hacienda, en bonos de Central. O sea que los activos en los cuales invierte ese fondo son seguros. Entonces lo bueno es que si una pyme tiene un excedente de liquidez o un particular, pues lo puede rentabilizar. Podría generar una ganancia en un fondo y luego transferir esa ganancia a su cuenta de ahorro. Claro. Entonces eso es otra manera de un producto líquido, conservador, que tanto empresas como personas físicas podrían utilizar como herramienta de ahorro e inversión. Claro. Y es bueno aclarar que ese tipo de inversiones se pueden hacer tanto en pesos como en dólares. También se puede diversificar, correcto. Así como se puede invertir, por ejemplo, en Banco Ademi y en muchos bancos se puede invertir en certificado de depósito en dólares o en pesos. También hay fondos mutuos en dólares y pesos. Lo ideal en este caso es diversificar. O sea, obviamente lo de siempre, pero es muy importante diversificar para mitigar el riesgo en productos líquidos, que típicamente los certificados de depósito y los fondos mutuos o fondos abiertos, o sea, los certificados de depósito seguro te van a pagar una buena, o sea, típicamente te pagan rentabilidades obviamente superior a cuentas a la vista, cuentas de ahorro. Claro. Y usualmente por encima de la inflación. Entonces, se puede utilizar tanto los certificados de depósito como los fondos mutuos en cuanto a productos líquidos, porque ya hay otros productos en el mercado de valores que igual no sería, vamos
o sea, yo estoy recomendando desde el punto de vista o sea, dirigido a perfiles conservadores. Entonces ya los otros productos serían ya una inversión más a largo plazo. Pero realmente, sí, exactamente, o sea, es importante la diversificación de tus ahorros y el monitoreo constante. En cuanto a productos líquidos, esos son lo que pueden utilizar, o sea, eh, los fondos mutuos y los certificados de depósitos. Eh, y yo lo que sí puedo comentarle es que como está todos los países, todos los bancos centrales de los diferentes países a nivel mundial, pues están implementando políticas monetarias expansivas. Es decir, están bajando los tipos de interés. Entonces, cuando bajan los tipos de interés, pues típicamente bajan las tasas activas, que son las tasas de los préstamos, y las tasas pasivas, la tasa de los productos de ahorro e inversión, certificado de depósito. Entonces, dicho esto, es importante que las personas, si van a ahorrar o invertir, que lo hagan ahora, porque yo sinceramente no creo que por todos estos tiempos vayan a subir los tipos de interés. Como mínimo los van a mantener. Cuando me refiero a perdón. No, digo que de acuerdo con Sí. Exacto, o sea, que realmente, o sea, lo que es la tasa política monetaria, que básicamente la tasa de interés de referencia de República Dominicana está ahora mismo en un 3%, y tampoco cuando la bajan o la suben repercute inmediatamente en las tasas de los certificados de depósito y de otros instrumentos, pero eventualmente sí que la tendencia sería hacia la baja si el Banco Central sigue bajando los tipos de interés, tanto para los préstamos como para los productos de inversión. Entonces, ante esa posibilidad, porque estamos hablando de ahorrar, que es a corto plazo, si es a largo plazo, pues también yo le recomendaría invertir, no sé, en un bono central, en un bono de Hacienda, en un certificado de depósito a largo plazo, porque, o sea, no, ahora mismo, si vas a invertir, por ejemplo, a largo plazo, ya me salgo un poco de la parte del corto plazo, si vas a invertir a largo plazo, pues no es recomendable ahora mismo esperar a que los tipos de interés suban o que las tasas suban, porque en mi opinión, por todos estos tiempos no van a subir. O sea que es un buen momento para hacer de invertir y ahorrar ahora, tanto un certificado de depósito como un fondo mutuo, ante la fuerte posibilidad de que los tipos de interés sigan bajando. Así es. Entonces, que no es recomendable esperar, como así, ¿sabes? Entonces, podría, o sea, sin problema, yo le diría, o sea, lo que pasa es que yo no tengo una bola de cristal, lamentablemente, pero para ver cómo va. Sí. La proyección y lo que posiblemente se va a mantener por los próximos meses. Exactamente, o sea, que las personas que estén esperando, empresas de, bueno, yo voy a esperar y aguantarme estos chelitos o estos dólares, estos pesos, para cuando suban los tipos de interés y genere más rentabilidad, eso no va a pasar por ahora, en mi opinión. Entonces, que aprovechen y comiencen, y es un buen momento, por lo que comentábamos antes, es un buen momento que muchas veces de carácter obligatorio se reducen los gastos hormigas, porque muchos sitios están cerrados. Y también el ir, o sea, si tiene muchos gastos hormigas, tampoco no sería bueno en términos sanitarios, de salud tampoco, porque significa que está saliendo mucho, claro, que no se debe hacer en principio ahora mismo, por temas obvios, ¿sabes? Entonces, este es un buen momento, como tú comentaste antes, de revisar bien ese presupuesto y reducir los gastos hormigas. Un ejemplo que me viene a la mente ahora mismo, mira, cada vez más personas están, para personas físicas particulares, el cable. O sea, cada vez las nuevas generaciones, millennials, la generación Y, los jóvenes, aquí todos somos jóvenes, pero los jovencitos, pues, ya están usando la computadora y el internet para ver todos sus canales. O sea, podían, por ejemplo, no tienen necesariamente, estas recomendaciones las estoy haciendo porque estamos atravesando por una situación sin precedentes que requieren
soluciones extraordinarias, es decir, o sacrificios que nunca hemos hecho antes, ¿no? Entonces, cortar el cable, por ejemplo, o sea, y ver los canales en televisión. Para el tema de las pymes, por ejemplo, las pymes, todo evidentemente ahora, ya había una transformación digital desde antes de la pandemia. Entonces ahora con la pandemia y esta nueva realidad ha acelerado lo que es la transformación digital tanto a nivel público como privado. Entonces eso es una forma también de ahorrar costos para las empresas y las pymes. O sea, vamos a decir, crear una página web básica. O sea, para crear una página web básica y ofrecer sus servicios por esa vía. Puede ser. Cada empresa evidentemente va a poder invertir acorde a su presupuesto, pero yo lo que me gustaría transmitir es que la innovación hoy en día no es un gasto, es una necesidad. Claro, Entonces, nos obliga, ya es prácticamente obligatorio, que te montas en el tren o lamentándolo mucho te quedas atrás. Y como bien dijiste, sí, sí. Veníamos caminando a una era tecnológica que lo que la pandemia ha hecho es acelerar y hacer que te subas en tren. Es que el que no se sube, como según decía Darwin, o sea, no es el más fuerte ni el más inteligente que sobrevive, sino el que sea más adaptable al cambio. Y eso aplica más que nunca hoy en día. Sí mismo. Yo sé que todo es más fácil dicho que hecho, pero es posible. Y las empresas y también las personas tienen que estar enfocados en todo lo que es la digitalización y en Internet. Claro. Porque, por ejemplo, sí, también las empresas con ese mismo presupuesto y las pymes, pues revisar los materiales que se compran. Por ejemplo, los materiales que se compran, me refiero a los materiales de oficina, el papel, los lápices, todo, también puedes revisar y ver cómo puede ir comprando pues, productos más baratos para su empresa. Claro. Esos son los gastos hormigas que si se van reduciendo, pues van a haber una diferencia. También cambiar la forma que se publicitan, ¿no? El tema también del teletrabajo ha ayudado mucho, porque obviamente se reduce los gastos. Por supuesto. Tanto la empresa como el empleado y el empleador, ¿entiendes? O sea que realmente, por supuesto, le vemos el lado positivo, tenemos muchas oportunidades, que lo que hay es que saber identificarlas y empezar a sacar ventajas, porque no es todo tan malo como pareciera. Correcto. Así es, de todas las crisis surgen oportunidades. Claro. Lo importante es saber identificarlas con un asesor financiero y reducir los gastos, apretarse los cinturones, como dice, que yo iba a decir como un buen dominicano, pero eso lo dice realmente a nivel mundial. Claro. Entonces, también, por ejemplo, otra manera que las pymes podrían reducir gastos es, o sea, la forma en que se publicitan también. La forma en que se publicitan, es que anuncian. O sea, típicamente los anuncios por los medios digitales suelen ser más económicos y también lo pueden controlar ellos mismos, ¿sabes? No tiene que ser anuncios o sea, es reducir en publicidad, elegir bien el marketing, que tú sabes mucho de eso, elegir bien los medios en los cuales te vas a publicitar. Eso te puede ahorrar también muchos costes con el tema de las pymes. Claro, mira Javier, el tema está súper interesante, pero también tenemos un público que está deseoso de hacer preguntas. Voy a abrir por supuesto. Preguntas porque es interesante escuchar cuáles pueden ser sus inquietudes. Claro, por supuesto, para eso estamos. Sí, tú sabes que, bueno, hace un momentito antes del tema de las preguntas surgía una incógnita. Tú sabes que ahora viene el tema de los salarios de Navidad. Y la gente se pregunta, ¿qué hago con el salario de Navidad? ¿Pago mis deudas? Por ejemplo, la gente que quizás acumula en tarjeta de crédito. ¿Pago la tarjeta, limpio la tarjeta o cojo ese dinero y lo ahorro? O sea, ¿cuál sería la recomendación sana
en estos momentos? ¿Limpio la tarjeta y me quedé sin nada? ¿O agarro ese dinero que me está entrando extra y empiezo con mi proyecto de ahorro? O sea, ¿qué es lo más recomendable para personas que posiblemente ya con la ley de poco tiempo de recibir un salario doble? Sí, es una buena pregunta, Consuelo. Yo aplicaría la misma regla del presupuesto del 50-30-20. Es decir, de ese mismo doble sueldo, no gastarlo todo, obviamente. Porque lo que pasa es que muchas personas, claro, desde principio de año, van acumulando deudas. O sea, Ajá. no todas las personas, pero muchas personas lo sé, que van acumulando deuda contando con ese doble sueldo y ya no pueden, no tienen muchas opciones. O sea, vas a pagar deuda o pagar deuda. Pero obviamente no se puede pagar, no, en mi opinión, no puedes destinar todo tu doble sueldo a pagar deudas. Claro. Tienes que mantener algo de liquidez. Entonces yo lo que recomendaría es pues pagar en la mayor medida posible, la, siguiendo esa regla del 50-30-20, entre un 20% de ese salario de doble sueldo, entre un 20% utilizarlo para ahorrar y pagar las deudas con los intereses más altos. Mira, Javier, aquí tenemos una pregunta interesante que nos hace Sí, Silvia y dice, ¿alguna opinión sobre los fondos de inversión inmobiliaria? los fondos de inversión inmobiliarios son, buena pregunta, son fondos de inversión cerrados, lo que comentaba antes, que son más a largo plazo, invierten en el sector real, o sea, invierten en viviendas, básicamente en el sector inmobiliario. Son la inversión en el sector inmobiliario o en una vivienda de las inversiones más rentables que existen, pero a largo plazo. Si estamos hablando de ahorro, el ahorro no encajaría, o sea, lo que es el ahorro, no sé la pregunta fue qué es o si sería recomendable invertir en Bueno, un fondo de inversión. ¿alguna opinión sobre los fondos de inversión inmobiliaria? Sí, el fondo, primeramente depende de tu perfil de inversionista. Hay tres, o sea, está un perfil, se congeló, No, no. creo que, porque veo un poco, ok, es que, ahora, ya. Sí, Ok, sí, porque es que ahora mismo hay mucha gente haciendo, muchas personas haciendo live sí. a esta hora. Entonces, pero bueno, agradezco a todas las personas que se han conectado. Los fondos de inversión inmobiliarios son inversiones típicamente a largo plazo, invierten en el sector inmobiliario, como le comenté, son renta variable, es decir, los fondos de inversión, ese fondo de inversión, ese y otros, va a depender de los activos en los cuales invierte el fondo. Es decir, si se revaloriza las viviendas o los diferentes proyectos que invierte el fondo, pues las cuotas de ese fondo van a subir. Pero esas son inversiones a más a largo plazo, típicamente de 5 a 10 años. Pero eso no significa, como había comentado antes, que los fondos mutuos tú puedes retirar tu dinero en cualquier momento. Para inversionistas conservadores a corto plazo, en cualquier momento me refiero al próximo día laborable Ujú. y transferirlo a tu cuenta de ahorro. Pero en el Nos caso de los fondos, sí. preguntan ¿Perdón? también nos preguntan que en cuestión de inversión, ¿qué tan seguro es? Lo mismo que comentaba, la seguridad en el tema de fondos de inversión rápido. Sí, los fondos de inversión, vamos a decir que es un patrimonio autónomo, es decir, las AFIS, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, que son las empresas, las compañías anónimas, empresas anónimas, que se encargan de comercializar los fondos de inversión, o sea, ellos forman un patrimonio autónomo con el dinero que captan de los inversionistas en el mercado. Entonces, ese dinero, pues, o sea, es lo que conforma el fondo. Y como ese dinero invierte, los administradores del fondo invierten en diferentes clases de activos, en este caso inmobiliario. Entonces, realmente no, el riesgo, hay riesgo con todo en la vida hay riesgo, pero es muy difícil que una sociedad administradora de fondo de inversión quiebre, porque hasta la SAFI
Yo digo SAFI, es Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, que son las empresas que se encargan de comercializar fondos en el mercado de valores dominicano. Entonces, la misma empresa puede quebrar, respondiendo a la pregunta de la persona, y como quiera, ese fondo lo puede adquirir otra SAFI, porque el fondo todavía está ahí. Es decir, el fondo es transferible y otra empresa puede comenzar a manejar. O sea que en ese sentido, históricamente ya a nivel mundial, hay muy pocos fondos que yo conozca que han quebrado, aunque sí puede ocurrir. Pero garantía como tal no hay. O sea, y eso, por eso es importante asesorarte, leer el prospecto, o sea, el folleto informativo del fondo, porque claro, o sea, y también como es renta variable, vuelvo a reiterar, puede generar una ganancia o una pérdida, dependiendo de cómo los activos se comporten de ese fondo. O sea que no sé si le contesté la pregunta, que se toma un cierto nivel de riesgo y es a largo plazo. Entonces, mientras más a largo plazo sea la inversión, pues va a haber más fluctuaciones en el precio. Claro. Entonces, si tú tienes un horizonte temporal o un plazo largo, que tú tengas ese perfil de moderado, vamos a decir, que no te preocupa, que tú puedes tolerar el riesgo en el sentido de que tú puedes ver fluctuaciones en el precio y no vas a querer vender inmediatamente las cuotas, pues es recomendable. Es recomendable, pero esos son a largo plazo. Pero en el país hay fondos inmobiliarios interesantes. Sí, sí, sí. Bueno, aquí están dándonos las gracias. Dice que quedó satisfecha con tu respuesta. Perdón. Sí, perdón, adelante. Sí. No, dime. Sí, que realmente, Consuelo, también, aunque no pueda retirar su dinero inmediatamente, si en el caso de que quiera retirar su dinero como un fondo abierto, el fondo mutuo, un fondo inmobiliario sería un fondo cerrado, sí puede vender sus cuotas a través de un puesto de bolsa en el mercado. O sea, no es que el dinero esté, o sea, no es que se sienta la persona que el dinero está ahí, que no puede sacarlo. O sea, sí, o sea, ellos pueden, en términos técnicos, se llama rescatar tus cuotas, pero en términos llanos es retirar tu dinero. Cuotas son como pequeñas acciones que tú tienes en ese fondo y tú la puedes vender en cualquier momento. O sea, claro, tiene que haber demanda, pero la puedes vender. O sea, que también eso, para terminar de responderle a la persona. A Silvia, sí. Se puede hacer tanto en pesos como en dólares, ese tipo de inversión. También es correcto. Y en pesos y en dólares, correcto. Así es. Así mismo. Es un buen momento para invertir. Nos pregunta el amigo David. Es un buen momento coger prestado para invertir. Perdón, coger. Coger prestado para invertir. En teoría, primero tú tienes que asegurarte que tengas tu fondo de emergencia, que conozcas bien el producto. O sea, antes de comenzar a invertir, tienes que pasar por el proceso que comenté al principio, del ahorro. Claro. Del fondo de emergencia, de entender bien, y también es muy importante entender bien el producto, ¿no? Suena que es obvio, pero hay muchas personas que solamente se llevan de las rentabilidades. Entonces es importante no solamente fijarse en la rentabilidad, sino en el funcionamiento del producto financiero o del instrumento, que es lo mismo que el producto financiero, del plazo, de qué tan líquido es el mercado en el cual inviertes. Porque no es lo mismo, por ejemplo, obviamente, invertir por ejemplo, otra ventaja del fondo inmobiliario, perdón, es que te da acceso al sector inmobiliario sin tener que comprar o sea, tú te puedes convertir en un inversionista del sector inmobiliario sin tener que desembolsar una alta suma de dinero como comprar una casa y alquilarla. O sea, ya tú puedes, a través del fondo, pues invertir ellos mismos se encargan de invertir en todo el sector. Entonces, que eso también te diversifica. Entonces, sí, o sea, hay que entender bien el producto. O sea, si tú tienes un buen conocimiento y estás bien asesorado, eso siempre es lo ideal, o sea, porque los préstamos buenos o los préstamos productivos son los que se utilizan no para gastarlo necesariamente, sino ya en términos de negocio, es para generar un rendimiento por encima de las tasas que está pagando por ese préstamo. Entonces, si esa persona ha identificado con asesoramiento, es que no sé si tiene el grado de conocimiento de la persona,
pero por supuesto es una opción que se puede evaluar, dependiendo de cuánto le cueste el préstamo versus los rendimientos que va a generar el producto, básicamente. Bueno, lo que podemos hacer es, para ese tipo de inquietudes, y como no tenemos esos datos de ese cliente, invitarle a que nos escriban a través de nuestra página, de nuestras redes sociales, igual a tu dirección también de Invertix, donde Por supuesto. tipo de preguntas pueden ser respondidas y de una u otra forma esa asesoría que andan buscando pues queda cubierta y ahí le damos la información que necesitan. O sea que tenemos por supuesto. datos de la persona que se muestra muy interesado porque sigue preguntando. Puede Por supuesto. Estamos a sus órdenes. Exacto, a nuestras redes sociales y con mucho gusto le podemos estar dando más detalles. Así es. Dice que si deseo abrir un certificado de depósito, ya por tema de tiempo casi tenemos que ir reduciendo las preguntas, pero voy a esta última de Stanley. Dice, si deseo abrir un certificado de depósito y luego de tener mi fondo de emergencia, ¿es conveniente invertirlo todo y reiniciar el fondo? No me queda clara la pregunta. Si deseo No, a mí también. Sí. y luego de tener mi fondo de emergencia, ¿es conveniente invertirlo todo y reiniciar el fondo? Ok. Bueno, yo creo que ya esa pregunta está contestada. Lo principal es tener tu fondo de emergencia y ya luego, obviamente, poder hacer inversiones en el corto Claro. plazo según su disponibilidad o sus necesidades. Exacto. El tema clave aquí es que no inviertan en productos a largo plazo que no lo puedan convertir rápido en liquidez si no tienen un fondo de emergencia. Exacto. Primero ahorrar, luego invertir. Así mismo es. Bueno, siempre. Hemos tenido una audiencia bastante interactiva. Agradecemos tanto a nuestros participantes, a nuestros clientes relacionados que han estado participando esta noche con nosotros. A ti te damos las gracias porque sabemos que tenemos unas buenas horas de diferencia. Hoy No, medio un placer. pero ha sido de mucho provecho. Te agradezco de verdad esta colaboración y sobre todo en este mes que es el mes del ahorro y que necesitamos crear conciencia de lo importante que es tener este fondo de emergencia que tanto has mencionado y que es necesario primero hacer conciencia y saber que todos lo necesitamos, porque como dicen, tiempo de vacas gordas, tiempo de vacas flacas, uno no sabe cuándo llega. Es mejor es preparar. Consuelo, así es, mira, muchísimas gracias por invitarme, el placer es mío. Encantado de compartir contigo y con todas las personas que se conectaron y todos los clientes. Y estamos a la orden, o sea, tienen mis datos. Javier Trujillo me pueden buscar en las redes o a Banco Ademi y con gusto en conjunto pues estamos a su orden. Así es. Bueno, pues de nuevo en nombre del banco te damos las gracias. Te deseamos feliz resto de lo que te quedan ya de horas de sueño. No, pero yo me puedo quedar despierto lo que haga falta, no hay problema. A mí me apasiona este tema y creo que es muy importante. Y ojalá las personas pues se hayan quedado con algunas pautas, aunque sean sencillas, pero que funcionen. Claro, claro. Lo importante, yo siempre digo es eso, es dejar sembrar esa semillita, ese granito de mostaza, donde uno pueda ir ayudando en conocimiento, en quizá personas que ahora mismo ni estaban pensando en qué hacer con el dinero que les va a entrar. Y mira, me voy a planificar y empiezan a interesarse en el 50-30-20. O sea que correcto. Sí, de verdad que sí. Y, o sea, y seguro que la clave es comenzar. Y ya van a ver cómo esos ahorros van a seguir con las estrategias que comenté, van a ir aumentando, se lo aseguro. Así mismo es, así mismo es. Bueno, pues encantada. Muchas gracias por todo y te deseamos un feliz resto de la noche y esperamos que esto se repita. Igualmente, por supuesto. Gracias, Consuelo, y a todos. Buenas tardes. Gracias a ti. Adiós. Bye bye.